Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Mi nombre es Javier, y lo que viví en el Hospital Psiquiátrico San Rafael en la Ciudad de México aún me atormenta. Nunca fui un hombre supersticioso, pero después de aquella experiencia, mi forma de ver la realidad cambió para siempre. Ahora, cada sombra, cada susurro en la noche, me recuerda que hay cosas que no pueden explicarse, cosas que acechan en los límites de lo desconocido. Todo comenzó cuando conseguí trabajo como enfermero en el hospital. Había escuchado rumores sobre sucesos extraños dentro del recinto, pero nunca presté demasiada atención. Pensaba que eran exageraciones de los empleados más antiguos, cuentos para asustar a los novatos. Pronto me daría cuenta de lo equivocado que estaba. Desde el primer día, noté que el ambiente dentro del hospital era distinto a cualquier otro lugar en el que hubiera trabajado. Los pasillos eran fríos, incluso en verano, y el aire tenía un aroma rancio, como si la humedad se aferrara a cada rincón del edificio. Las paredes, pintadas de un verde desvaído, parecían sudar bajo la tenue luz de los fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Pero lo que más me inquietaba eran los pacientes. Había algo en sus miradas, algo que me helaba la sangre. No era solo enfermedad o sufrimiento, era miedo, un miedo profundo, arraigado en sus huesos, como si supieran algo que el resto de nosotros ignorábamos. Uno de los pacientes, un hombre llamado Ezequiel, era el que más me inquietaba. Tenía alrededor de 50 años y siempre estaba sentado en un rincón, murmurando en voz baja. Cada vez que alguien pasaba cerca de él, se cubría el rostro y decía: «No lo mires. Si lo miras, te sigue». Al principio pensé que eran delirios, pero con el tiempo, su advertencia comenzó a atormentarme. Sus palabras resonaban en mi mente, como un eco que no podía silenciar. Una noche, mientras hacía mi ronda en la sala de aislamiento, escuché un murmullo proveniente de una de las habitaciones. Pensando que era Ezequiel, me acerqué con una linterna para verificar que todo estuviera en orden. Pero al asomarme por la pequeña ventanilla de la puerta, mi corazón se detuvo. Ezequiel estaba en el suelo, temblando, con los ojos muy abiertos, fijos en la esquina de la habitación. Seguía murmurando lo mismo: «No lo mires, no lo mires». De repente, la luz del pasillo parpadeó y, por un breve instante, vi una sombra alargada en la esquina de la habitación. Era alta, demasiado alta, y su forma no era del todo humana. Sentí un frío aterrador recorrerme la espalda, como si algo invisible me estuviera observando desde las profundidades de la oscuridad. Abrí la puerta rápidamente, encendí la luz y revisé cada rincón, pero no había nada. Ezequiel me miró con desesperación y me susurró: «Ya te vio. Ahora va por ti». Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente repetía una y otra vez la escena en la habitación de Ezequiel. Intenté racionalizarlo, decirme que solo era un juego de luces, pero en el fondo sabía que algo andaba mal, algo que no podía explicar. Los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Comencé a escuchar pasos detrás de mí en los pasillos vacíos. Puertas que sabía que había cerrado aparecían abiertas sin explicación, y lo peor de todo, sentía que alguien me observaba constantemente. No importaba si estaba en la cafetería, en la sala de descanso, o en mi propia casa después del turno. Esa sensación nunca desaparecía. A veces, en medio de la noche, despertaba sobresaltado, convencido de que algo se movía en la oscuridad de mi habitación. Un día, uno de mis compañeros, Manuel, notó mi agotamiento y me preguntó qué pasaba. Le conté lo de Ezequiel y la sombra en la habitación. Su rostro se puso pálido. «No eres el único», murmuró. Hace años un paciente hablaba de lo mismo. Decía que había algo en el hospital que se alimentaba del miedo. Todos los que lo veían terminaban desapareciendo.
Esa noche, Manuel y yo decidimos investigar. Fuimos al archivo del hospital y revisamos los expedientes más antiguos. Encontramos registros de pacientes que habían reportado ver la sombra. Sus historias eran aterradoramente similares a la de Ezequiel. Lo más perturbador fue descubrir que todos esos pacientes habían desaparecido sin dejar rastro. Los archivos simplemente decían traslado o fuga, pero no había pruebas de que hubieran salido del hospital. Era como si se hubieran esfumado en el aire. Decidimos hablar con el doctor Rodríguez, el psiquiatra con más años en el hospital. Cuando le preguntamos sobre las desapariciones, su expresión cambió drásticamente. «No pregunten sobre eso», nos advirtió con voz tensa. «Si quieren conservar la cordura, sigan haciendo su trabajo y olvídense de lo que vieron». Sus palabras no me tranquilizaron. Al contrario, me dejaron con más preguntas que respuestas. Esa fue la última noche que trabajé en el hospital. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia y salí de ahí sin mirar atrás. Pero aunque me alejé del lugar, la sensación de ser observado nunca desapareció. A veces, en la oscuridad de mi habitación, veo una sombra moverse en la esquina del cuarto. Otras veces, escucho susurros justo antes de dormir, como si alguien estuviera susurrando mi nombre desde un lugar lejano. No sé si alguna vez podré escapar de lo que vi en el Hospital Psiquiátrico San Rafael. Solo sé que, desde aquella noche, jamás volveré a mirar a la oscuridad sin miedo. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, en lo más profundo de mi ser, sé que algo me sigue. Algo que no puedo ver, pero que está ahí, esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. Me llamo Laura, y lo que viví en el Hospital Psiquiátrico Santa Lucía es algo que nunca podré olvidar. Trabajé como enfermera en aquel lugar durante 3 años, hasta que una noche todo cambió y comprendí que algunas almas nunca abandonan los sitios donde sufrieron. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo aquel lugar, sus pasillos interminables, sus sombras que respiran, y esa presencia que nunca se fue. El hospital estaba ubicado a las afueras de la ciudad, rodeado de un bosque marchito y un muro de piedra que parecía más una fortaleza que una institución médica. Desde que llegué, supe que algo no estaba bien. No era solo el ambiente sombrío ni los pasillos interminables cubiertos de sombras. Era el silencio. Un silencio denso, como si algo estuviera esperando, acechando desde los rincones más oscuros. Las ventanas, altas y estrechas, apenas dejaban entrar la luz del sol, y el aire siempre olía a medicamentos viejos y humedad podrida. Mi primer encuentro con lo inexplicable ocurrió con la paciente del cuarto 306. Se llamaba Sofía, una mujer de unos 30 años, con la piel pálida y el cabello enredado. Sofía nunca hablaba, solo se quedaba sentada en su cama, mirando la pared con una expresión vacía. Pero lo más perturbador eran las noches. A las 3 en punto, sin excepción, comenzaba a reírse. No era una risa normal, era entrecortada, distorsionada, como si varias voces se mezclaran en una sola. Cuando la revisábamos, ella simplemente nos miraba con una sonrisa torcida y decía: «No soy yo la que ríe». Los otros pacientes estaban aterrados de ella. Algunos se cubrían los oídos cuando Sofía comenzaba su ritual nocturno. «No la escuchen», me dijo un anciano que llevaba años internado. «Si la escuchan, ella sabrá que pueden verla». Sus palabras me dejaron helada, pero en ese momento intenté restarle importancia, atribuyéndolas a su condición mental. Los días pasaban y la sensación de estar siendo observada se hacía cada vez más fuerte. No importaba en qué ala del hospital estuviera, siempre sentía una mirada clavada en mí. Empecé a notar cosas extrañas. Camas que amanecían desordenadas en habitaciones vacías, sombras moviéndose en los pasillos cuando creía estar sola, susurros que se colaban en mis oídos cuando hacía mis rondas nocturnas. A veces, esos susurros formaban palabras, pero nunca podía distinguirlas claramente. Solo sabía que me llenaban de un miedo profundo, como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo desde un lugar que no podía ver. Una noche, mientras revisaba el pasillo de aislamiento, el monitor de una de las habitaciones comenzó a sonar. Era la habitación de Sofía. Entré con cautela y la encontré de pie,
en medio de la habitación, con la cabeza ladeada. «Ya viene», susurró. Su voz era fría, como si no perteneciera a este mundo. De repente, las luces parpadearon y un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cuando volví la vista a Sofía, tenía la cabeza inclinada en un ángulo imposible y sus ojos negros como la noche. «Nos está mirando», dijo con una voz que no era la suya. Era como si algo más hablara a través de ella, algo que no era humano. Salí corriendo de la habitación y avisé a los doctores, pero cuando regresamos, Sofía estaba dormida como si nada hubiera pasado. Decidieron sedarla, pero lo que ocurrió después fue peor. Esa misma noche, el hospital entero quedó en penumbras debido a un apagón. Algunos pacientes comenzaron a gritar. Oí a mis compañeros correr de un lado a otro intentando restablecer el orden. Y en medio de la oscuridad, la risa volvió. Pero esta vez no solo venía de la habitación 306, venía de todos lados. Era como si el hospital entero estuviera riendo, como si las paredes mismas se burlaran de nosotros. Corrí hacia la sala de control para ver si podía encender los generadores de emergencia, pero la imagen de las cámaras me dejó helada. En cada monitor, en cada pasillo, se veía la misma figura, una sombra alta, encorvada, con brazos anormalmente largos, y una sonrisa grotesca que se alargaba más de lo humanamente posible. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran dos puntos brillantes que parecían perforar la pantalla, y lo peor de todo era que, en cada cámara, la figura estaba más cerca de la lente, como si estuviera avanzando hacia mí. Cuando la electricidad volvió, Sofía ya no estaba en su cama. La buscamos por todo el hospital, pero nunca la encontramos. Nadie supo cómo pudo salir, ya que las puertas estaban cerradas con llave. Pero lo que me aterró fue lo último que vi antes de renunciar. Revisando las cámaras una vez más, en la grabación de aquella noche, justo cuando las luces volvieron, en un solo cuadro de video, Sofía estaba allí, de pie en el pasillo, sonriendo a la cámara. Y detrás de ella, algo más la observaba. Algo que no era humano, algo que no debería existir. Era alto, demasiado alto, y su forma se retorcía como si estuviera hecho de humo y oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz fría, y su sonrisa era tan amplia que parecía dividir su rostro en dos. Renuncié al día siguiente. No podía seguir trabajando en ese lugar, sabiendo lo que había visto. Pero aunque me alejé del hospital, la sensación de que algo me seguía nunca desapareció. A veces, en la oscuridad de mi habitación, siento que algo está ahí, observándome desde un rincón. Otras veces, escucho risas lejanas, como si Sofía y aquella cosa aún estuvieran conmigo. Mi nombre es Miguel, y durante años trabajé como vigilante en el Hospital Psiquiátrico Santa Cecilia, un lugar que, con el tiempo, se convirtió en mi peor pesadilla. Nunca he sido un hombre supersticioso, pero lo que presencié en esos pasillos oscuros y habitaciones frías cambió mi vida para siempre. Ahora, cada vez que cierro los ojos veo aquel lugar, sus sombras que respiran, y esa presencia que nunca se fue. Es como si algo se hubiera quedado conmigo, algo que no pertenece a este mundo. Santa Cecilia fue construido a principios del siglo XX, y aunque su propósito era el tratamiento de enfermedades mentales, con los años se convirtió en un almacén de almas olvidadas. Pacientes sin familia, abandonados por la sociedad, vivían allí hasta que la muerte los reclamaba. Los rumores sobre desapariciones, experimentos ilegales y sucesos paranormales eran comunes entre los empleados, pero siempre los consideré exageraciones, al menos hasta la noche en que lo vi con mis propios ojos. El hospital era un edificio enorme, con techos altos y ventanas estrechas que apenas dejaban entrar la luz del sol. Los pasillos eran interminables, y las paredes estaban cubiertas de un papel pintado que se despegaba en las esquinas. El aire siempre olía a medicamentos viejos y humedad podrida. Desde el primer día sentí que algo no estaba bien. Era como si el edificio mismo estuviera vivo, respirando, observando. Todo comenzó con un paciente en particular, Samuel. Lo habían ingresado meses antes, diagnosticado con esquizofrenia severa.
No hablaba, no reaccionaba a estímulos, solo se sentaba en la esquina de su habitación, mirando fijamente la pared. Pero lo que más inquietaba era lo que los demás pacientes decían de él. Él puede verlos, murmuraban. No lo mires a los ojos, o ellos te verán a ti. Al principio, pensé que eran solo delirios, pero con el tiempo comencé a notar cosas extrañas. Una noche, mientras hacía mi ronda, noté que la puerta de la habitación de Samuel estaba entreabierta. Me acerqué con cautela y lo vi de pie, en el centro del cuarto, con la cabeza inclinada hacia un rincón. Algo en su postura me hizo dudar en entrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había viento, pero las luces parpadearon violentamente. Miguel, susurró Samuel sin voltear. Mi cuerpo entero se congeló. No solo porque nunca antes había hablado, sino porque yo nunca le había dicho mi nombre. Quise preguntarle cómo lo sabía, pero antes de que pudiera reaccionar, se giró lentamente y sus ojos estaban completamente negros. «Ya te vieron», dijo con una sonrisa distorsionada. De repente, todas las puertas del pasillo se cerraron de golpe. Las luces se apagaron y me quedé en completa oscuridad. Podía sentir una presencia a mi alrededor, una presión insoportable en el pecho. Escuché murmullos, risas ahogadas y pasos acercándose. Con el poco aire que me quedaba, encendí la linterna y la apunté hacia la habitación de Samuel. Él ya no estaba allí. Corrí hacia la oficina central, pero cuando llegué, encontré las cámaras de seguridad reproduciendo imágenes imposibles. En cada pantalla, veía los pasillos del hospital, pero en cada una de ellas había sombras alargadas, figuras encorvadas que no correspondían a nadie en el edificio. Una en particular estaba más cerca de la cámara, y aunque no tenía rostro, sentí que me miraba directamente. Cuando volví a revisar la habitación de Samuel, solo encontré un papel en su cama. Con letras torcidas y temblorosas decía: «No debiste mirarme. Esa fue la última noche que trabajé en Santa Cecilia. Renuncié al día siguiente y dejé la ciudad. Pero hay algo que aún me atormenta. A veces, cuando reviso mi reflejo en los espejos, siento que algo en la oscuridad me observa, como si lo que vi aquella noche nunca se hubiera ido, como si solo estuviera esperando. Desde entonces, he intentado olvidar lo que viví en aquel lugar, pero es imposible. A veces, en medio de la noche, escucho susurros que vienen de la oscuridad. Otras veces, veo sombras moviéndose en los rincones de mi habitación. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, en lo más profundo de mi ser, sé que algo me sigue. Algo que no puedo ver, pero que está ahí, esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. No sé qué era aquella sombra, ni qué le pasó a Samuel. Solo sé que el Hospital Psiquiátrico Santa Cecilia no es un lugar para los vivos. Es un lugar donde las almas atormentadas y las cosas que no deberían existir se encuentran, y donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino algo vivo, algo que te observa, que te espera. Y aunque he intentado olvidar, sé que alguna noche, cuando menos lo espere, esa risa volverá a sonar en mis oídos, y aquella sombra estará allí, esperando para llevarme con ella. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.